3, 2, 1, ya está grabando. Listo, bueno, en torno a la lectura, pues como el origen en sí de la Universidad de los Andes, más que de la universidad, como de los entornos aledaños a la zona donde hoy en día está la universidad, pues quiero rescatar una primera idea y es que a lo largo de la lectura se rescata como un principio elemental y es que este entorno que bien digo es la constitución de un amplio contexto histórico, parte del hecho también de que el terreno no estaba nunca, o más bien nunca fue destinado a servir como un campus universitario, como en otras universidades, digamos la Sabana, o en Estados Unidos, por ejemplo, Georgetown o Princeton, bueno, en fin, etcétera. Y este terreno, pues desde, digamos, desde el siglo XIX, siglo XX, como bien lo estipulaba la lectura, mostraba como una transición abrupta, porque primero pues arrancaba siendo como quintas o fincas de verano para algunos hacendados, después pasó a ser espacio para fábricas, hasta para llegar a ser espacio para cárceles, para un manicomio, y finalmente pues todo esto en conjunto se destinó a un fin último que es el que hoy en día conocemos como la Universidad de los Andes. También pues me llamó bastante la atención que en un principio, pues en el siglo XIX, esto era como un terreno, digámoslo así, muy sencillo, muy práctico. Como bien lo decía en la lectura, eran como humildes solares y fábricas, y hoy en día se contrapone completamente a esta idea o a esta primera iteración y se observan pues grandes y masivas edificaciones que van pues como un poco en contra de lo que en un principio elemental era. A su vez pues quisiera rescatar, no sé si ustedes se dan cuenta y pues como lo vimos en la visita pasada con Fabio en clase y eso, pues aún en la universidad uno puede observar que hay como un poco de recuerdo o se guarda un poco esa tradición arquitectónica de esos antecedentes. O sea, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, pues de los espacios que fueron destinados a servir como cervecerías o fábricas o molinos, pues, de todo ese largo etcétera, hasta la cárcel está el Buen Pastor. Pues todo eso, pues aún, digamos, mantenemos como el esqueleto o hay como una especie como de reciclaje arquitectónico, por así decirlo, entre comillas, como lo observamos, no sé, en el bloque B, en el bloque R, en el espacio este que se llama Villa Paulina, que es como aledaño al bloque R, entre otras cosas. Sí, ¿sabes También, qué? También me pareció, ay, perdón, te interrumpo. Es no, pues que sí, a mí sí, o sea, con lo que estabas hablando, me recordó mucho, pues, a lo que estábamos hablando con Fabio la vez pasada, de por qué la calle era tan alta cuando estábamos subiendo, como quien va para la Gata Golosa, y sí, pues la razón era el agua que se inundaba. Y en la lectura también, pues, uno ve el agua como un protagonista casi que, o sea, un protagonista casi de cómo se planeaban las ciudades o las infraestructuras, de cómo el agua movía los molinos, permitía pues que se posicionaran ciertas fábricas, porque pues las fábricas necesitaban del agua, definía los caminos, determinaba como la ubicación de ciertas cosas. Y eso yo no lo había notado hasta que vi Entorno Natural con Rafa y me pareció muy curioso cómo se mezcló eso también con las clases de Fabio, de cómo el agua y los ríos han de verdad como, o sea, debieron haber influido más en lo que está hoy día, porque si no, entonces no podríamos, o sea, no tendríamos ese problema de que no podemos pasar por Sitiú porque el río se desborda y todo se vuelve un desastre. Pero de verdad que si nosotros hubiésemos seguido o le hubiésemos hecho caso a ese protagonista que era el agua de cómo planear las ciudades, creo que tendríamos una ciudad como mucho mejor. Y aparte de eso, también en la lectura, pues algo que me parece muy impactante, sobre todo como en el sector de la universidad, es cómo se están adaptando como las construcciones antiguas a los usos nuevos. No sé, Melanie, si tú alguna vez has ido como a uno de esos como cafecitos que hay por la Candelaria, que son como súper viejos, pero por dentro son nuevos, en el sentido de que pues los usos que se les da es como coworking o un Airbnb, todo así súper bonito. Sí, pues digamos ahí, complementando lo que ustedes han dicho, a mí me parece también muy interesante la cuestión del río, ¿no? Porque siento que sin ese río no hubiera sido posible la ubicación de todos estos elementos, pues en esta parte de la ciudad, ¿saben? Porque pues gracias al río es que existe pues lo de la cervecería,
la parte que era para eh, la cárcel, para pues sí, pues para las personas que lavaban ahí como la ropa, todo eso era como muy importante. O sea, gracias al río es que está como todo ubicado ahí y gracias a eso es que tenemos pues la universidad, ya que pues gracias a estas construcciones es que se pudieron como adaptar para la creación de tal. Y sí, es muy cierto lo que tú dices, como que se adaptan las construcciones antiguas como a lo que hay hoy en día sin cambiar como su exterior. Porque también, digamos, un ejemplo claro es, no sé si ustedes han ido al Colo, que es como, pues, patrimonio, se supone que Al esa café que construcción es queda al un lado, patrimonio, Mm. pero pues adentro es totalmente remodelado. sí. Pero a mí me O sea, parece importante eso, que la ciudad se reinvente, o sea, más que nosotros empezar a tumbar y a hacer nuevas edificaciones, sí me parece que la universidad ha acertado en eso de apropiarse lo que ya estaba y reinventarlo o como acoplarlo al tiempo actual para poder como brindarnos los servicios que necesitamos. y ahí Además, se concuerdo vuelve como contigo, súper enriquecido. Ah, dime, sí, ahí dime. concuerdo contigo, y pues como siguiendo esta misma línea, como el rol protagónico que tienen los acueductos, pues con todo esto del camino del agua nueva, el camino del agua vieja, que eso pues data del siglo pasado o el antepasado, aún pues está como este, digamos, como este recuerdo, como lo mostraba Fabio, pues en la clase pasada, con la altura pues de los andenes, que pues hoy en día uno diría qué necesidad pues hay de mantener pues esos andenes tan altos y eso, pero pues es grato o más bien es como interesante ver cómo se mantiene como ese contexto o pues como ese recuerdo histórico, por así decirlo. Sí, ya complementando como lo que ustedes dicen un poco, a mí me parece muy interesante como todas estas edificaciones pasadas, si bien han venido cambiando, se conserva mucho lo que eran antes, ¿no? Tenemos la cárcel del Buen Pastor, que es un panóptico, entonces me parece muy interesante que la universidad no las tumbe y que de hecho las conserve, pero que a su vez esta idea de que en sí la universidad es muy cerrada, ¿no? Pues sabemos que hay torniquetes por todo lado, o sea, el control de acceso es algo muy importante para, pues, para la universidad y pues bueno, me imagino que mucha gente importante. Entonces, siguiendo un poco el hilo de esto, es llegar al punto de que, o sea, habían molinos, habían fábrica de químicos, la cárcel del Buen Pastor, en Villa Paulina, o sea, todo esto que eran distintas edificaciones lo vuelven un panóptico bastante interesante, que a su vez es muy controversial, ¿no? Porque no le dan el acceso a la gente a apropiarse de ese espacio público que si bien antes podía ser abierto porque habían distintos usos, ahora es un campus universitario cerrado, ¿no? No es estilo Nueva York o, bueno, estilo Houston, como diría Felipe, bueno, Orlando, que es mucho más abierto, donde la gente puede caminar, sino aquí en Colombia tenemos una cultura muy interesante donde todo lo tenemos que cerrar con cerjas, con sí, con rejas y con, bueno, con torniquetes. Entonces, es una arquitectura bastante agresiva. Y bueno, para mí eso es algo de recalcar y pues algo que también que pensemos como universidad en un futuro de cómo podemos hacer que las construcciones nuevas no sean una barrera contra el peatón, contra la gente que pasa por ahí, sino que se pueda abrir. Si bien habían unos usos anteriores, creo que se puede hacer un mejor esfuerzo en ese aspecto. No sé qué piensan ustedes. Y yo concuerdo completamente y creo pues que los Andes marcan punto de parada muy bueno en forma tal de que uno pueda como apropiarse más de lo que yo llamo entre comillas este reciclaje arquitectónico, pues conserva como, pues ya no digo como el contexto histórico de un pasado ante las adecuaciones del presente. Y yo creo que muchas obras en Bogotá tienen bastante madera para ello. No tanto en Bogotá, sino también, digámoslo así, como a nivel global. ¿Listo? Sí, me parece que eso es. Bueno, vale, voy a parar entonces.